Contacto Directo, segunda temporada. Nos honra recibir en nuestros estudios al ambientalista, amigo, conocedor, una persona que le duele mucho el medio ambiente. Luis Carvajal conversa con nosotros de Barrigol, conversa con nosotros de las Lomas del Pomier y de otros temas de interés nacional. Don Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Así es. Agradezco. Yo espero que lo hagan una mala costumbre invitarme. Claro. Aracelia, ya tú sabes. No, ella es extremadamente eficiente, la persona del programa que me convocó. Mire que María quería cancelarle, yo le dije que no. Es que si yo tuviera un programa y con qué pagarle, la contratara. Sí, Don Luis, antes de referirnos a este tema de Pomier y de los otros que están bastante en boga, yo quería preguntarle, los desechos sólidos tienen mucho que ver con el medio ambiente. Los ayuntamientos han sido tan irresponsables como nuestras autoridades de esos vertederos a cielos abiertos. Hay decretos, hay leyes, disposiciones, ahora hay una modificación a la ley 225-20 en el Congreso Nacional y los que han salido en contra de esa modificación son los empresarios que simple y llanamente no quieren pagar más, aunque ganen muchísimo dinero. Quería su opinión en torno a este proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República y que se encuentra en el Senado en estos momentos. Bien, mira, empecemos porque la ley 225-20, aprobada el 7 de enero del año 2020, nació con una serie de taras. Donde una gente que, por ejemplo, se gana 10 millones, lo que paga son 2.000 pesos. No, vamos a empezar por ahí. Cuando la ley está a punto de aprobación, todos los sectores que de alguna manera habían participado en su debate, yo participé en su debate, asistí a todas las vistas, estuve presente acompañando a la Comisión de Medio Ambiente, entró un proyecto bien. A la hora de la votación, parece ser que unas llamadas, fundamentalmente del sector empresarial, alteraron lo que tenían que ver. Así mismo es. Uno le dieron, por ejemplo, una capacidad de veto, igualito que el que existe en la seguridad social, al sector empresarial en el manejo de los fondos, eliminó, aunque mantuvo el principio de la responsabilidad extendida, que lo que significa es que si tú sacas beneficio de producir, comercializar masivamente o utilizar intensivamente plásticos, bueno, tú tienes una responsabilidad con la deposición final, claro, porque alguien tiene que pagar la deposición final y el concepto de la ley es que la responsabilidad tenga del que saca beneficios monetarios de ello. Eso es una de las cosas que se revisa ahora y se eleva a montos que a mí particularmente me siguen pareciendo pequeños a pesar de la propuesta. A pesar de la propuesta de la última que se aprobó en el Senado. Tanto del sector industrial como del CONEP que se ha quedado. ¿Qué ocurre? ¿Qué dicen las modificaciones? Una de las modificaciones te dice que si tú tienes ganancia hasta 1 millón a partir de las ganancias, tú estarías pagando 1.200 pesos. Eso es anual. Si tú tienes ganancia hasta 2.000 millones, entonces tú estarías pagando 1 millón y tanto. Dicen, es exagerado lo que se ha subido con relación a lo que había. Lo que pasa es que lo que había era insignificante. Sin embargo, nosotros tenemos muy seria crítica a la reforma que se acaba de hacer. Primero, las reformas son altamente necesarias, como era necesaria y útil esa ley. La ley tiene muchas cosas buenas y aunque tiene dientes, realmente a los dientes se le puso como una cubiertica para que quedaran votos y no pudieran rasgar cuando mordieran. Entonces está claro que hay que garantizar que, por ejemplo, el sistema sancionatorio que establece la ley tenga vía expedita para su cumplimiento, pueda actuar directamente sobre los sujetos empresariales e individuales. Porque a última hora tú no puedes, es muy difícil a un ciudadano imponerle una multa, pero a las grandes empresas sí, que además son sujetos jurídicos. Pero, ¿cuáles son las 5 críticas que tiene el sector ambiental? El primero, en eso coincidimos con los industriales, solo en eso. Coincidimos en el aspecto de que la premura no era necesaria. Declararlo de urgencia
y conocerlo cuando hay un proceso de debate abierto genera sospecha. Y yo creo que no importa. Así se hizo con la ley del DNI, ¿tú recuerdas? Así se ha hecho con en víspera de la fiesta de Navidad del año 2023, ¡pum!, metieron la ley. Pero como estamos hablando de residuos sólidos de medio ambiente, así se hizo con la ley de ordenamiento territorial que le dio una puñalada trapera a los municipios. Ya es una práctica. Pero, o sea, ¿qué otra cosa nosotros criticamos? El hecho de que hay una propuesta que estaba prevista desde el primer proyecto de ley alrededor de la prohibición definitiva e inmediata del poliestireno y el foam, y un programa para que en un plazo de 5 años, obligando a disminuir un 20% cada año, eliminemos de manera definitiva los plásticos de un solo uso, que han sido eliminados ya en 49 países y seriamente limitados en cerca de 92 países, para que nos hagamos una idea de que no estamos inventando, se está hablando de un asunto que ya es una práctica internacional. Es necesario prohibir vamos a usar un lenguaje que maneja todo el mundo, los palitos, o sea, un calimete, que es una cosa estrecha, sí, los soportes de los palitos de helado, que antes eran fundamentalmente de madera, pero en los últimos tiempos los palitos de helado vienen ahora hay plásticos orgánicos, como de cartón. Debería haberlo más. O sea, los soportes, por ejemplo, para un piloncito, que antes podía ser un palillito, ahora es un pedacito de plástico duro. Entonces, eliminar este tipo de plástico. Por ejemplo, la ley establece una condición que obliga a que la industria que maneje plástico utilice por lo menos un 30% de plástico que sea reciclado. Es un componente importante, pero para nosotros... El problema no es eso. El problema es que la propuesta que tenía la ley inicial era arrancar con un 30% y ponerle un 15% por... Claro, porque la idea es eliminarlo. Sí. Por lo tanto, hemos dado un paso, pero como no lo discutimos, sin embargo, a ese 30% hay sectores que están prohibiendo. Esta ley modificó algunas cuestiones que no son intrascendentes, son importantes, como algunas definiciones. Por ejemplo, una definición vital que la ley cambió es el de revalorización de residuos, porque lo extendió a una serie de conceptos modernos que van más allá de la famosa R, reusar, recicla, etcétera, etcétera. Las 3 R. Sí. ¿Y qué te lleva a respuestas más complejas? Ahora, ¿cuál es la otra crítica? Señores, si esta ley es tan importante, ¿por qué ustedes no publican, gastan una parte del dinerito publicando para que la gente sepa? Estamos discutiendo estas modificaciones, estas son las propuestas. Y si se quiere que todo el mundo entonces participe, si la conocemos, discutimos. Aporte. Pero todavía, óigame lo que yo he visto. La inmensa mayoría de los periodistas y mucha gente que ha estado comentando la ley está hablando sin haber leído qué fue lo que se modificó y sin conocer tampoco la ley. Yo me tomé una noche completa y la leí 2 veces para entender. Sí. Y le decía en un comentario al país que los empresarios, a lo único que les interesa de esto es la parte, el artículo 36 con el tema económico. Entonces, ¿cómo tú vas a fortalecer los ayuntamientos que te recogen la basura que tú produces en tu hotel, que tú produces en tu fábrica de plástico, que tú produces en tu supermercado, si ellos no tienen una capitalización para tener dinero y se haga? ¿Cómo vamos a terminar el bendito anuncio de la instalación de relleno sanitario de verdad? No, o de planta de revalorización. Las plantas, como la que está en Higüey, no sé si la conoces. Pero los propios ayuntamientos, yo conozco la de Vermo. Y conozco algunas ocasiones que los hay propios ayuntamientos que recibirían 30 pesos por cada por habitantes. ¿Por qué los ayuntamientos no le dan quizás la importancia que esta ley tiene? Miren, vamos por parte. Porque el fondo de lo que se está discutiendo fuera del fondo de lo que hay que discutir. Sí. ¿A qué nos referimos? La ley, la respuesta a los vertederos en los pequeños municipios es imposible manejarla de manera individual. No, imposible. Tú tienes que ir a procesos supramunicipales, pero la ley de ordenamiento dice que cuando el proceso es supramunicipal no se requiere el permiso ni siquiera la intervención del ayuntamiento. Lo deja fuera. Le traslada esto a un organismo que no existe como es el Consejo de Gobierno
y crea una estructura al margen. Ya eso creó un conflicto automático. Por ejemplo, el conflicto y una dilatación sobre el cual nosotros hicimos un informe en el caso de Sánchez con una planta de revalorización, que es el proyecto que debería hacer, pero se seleccionó en un mal lugar y al ayuntamiento le están informando cuando los equipos empiezan a llegar allá. Está claro que eso debilita el papel de los ayuntamientos, que además le prohíben los arbitrios. Eso la gente no lo sabe. Por lo tanto, mientras una ley, porque esta ley intenta reforzar la responsabilidad del ayuntamiento, por el otro, tú le estás quitando la capacidad de operar y de decidir sobre el territorio a los ayuntamientos, y esos elementos tienen que ser resueltos y debe ser parte del debate. ¿Cuál es el último de los debates? Si esta es una ley que tiene todo un capítulo, como tú ves, dedicado a los procesos de educación, porque ella te prevé un marco normativo, un marco regulatorio operativo, un marco de supervisión, un marco educativo y un marco sancionatorio. Sí, el marco educativo está claramente, lo define y te habla muy bonito de él, pero ¿dónde están tus prioridades? Donde tú tienes asignación de recursos. Claro. Todos los proyectos, ninguno incorporan este componente, y eso es una forma de tú poner a la sociedad en una receptora pasiva de políticas que le atañen en su cotidianidad. Bueno, vamos a ver ahora, Luis, si cuando vaya a la Cámara de Diputados, que Pacheco prometió que iba a haber un debate más amplio, fortalecemos todo esto, los empresarios se quedan quietos con el tema que tienen que pagar, que ellos lo saben que tienen que pagar. Sí, no se van a quedar quietos. No se van a quedar quietos. Espera, y tienen el derecho a no claro quedarse quietos. Sí, ahora la ciudadanía tiene el derecho de empoderarse y demandar. Y ese es el rejuego en el cual, por lo general, los partidos políticos, todos, no estoy haciendo crítica. Ahí es que entra la representación. Porque, los partidos políticos terminan asumiendo el discurso de los empresarios y no el de la población. Que son los que representan. Luis, sí. Te pido permiso para hacer una pausa y retornamos de inmediato con este y otros temas. Luis Carvajal con nosotros, ya volvemos. Continuamos conversando en contacto directo con Luis Carvajal, medioambientalista, un hombre preocupado por esa área tan vital para la vida humana y para las especies. Luis, las lomas del Pomier. Las lomas del Pomier, cuando tú miras las gráficas, yo fui a las lomas del Pomier hace 10 años. Hace 10 años ya era un desastre. Imagínate lo que es hoy. ¿Qué vamos a hacer con eso? Una pregunta, ¿tú sabes llorar? No, porque uno no aprende a llorar. Si tú no una situación a llorar, te pone a llorar. Ve al Pomier que vas a llorar. Ay, Dios. El que se aproxime en la zona y ve esta zona de desastre. Sí. No, peor que así. Sí. Porque ni siquiera viéndolo, tú tienes idea de la magnitud del desastre. No se la voy porque el gran desastre del Pomier no se ve. Entendamos primero qué es el Pomier. Es una zona cártica hacia donde las aguas, una parte importante de las aguas que vienen de la cordillera, discurren por el Pomier. Una parte sale en lo que la gente conoce como la toma, que se llama la toma porque esta es la toma del acueducto, una parte importante del agua de una comunidad que tiene un déficit hídrico significativo. Pero estamos hablando de un sitio donde tú tienes más de 5.000 muestras de arte rupestre. Fue la capital prehistórica de todo el Caribe y el centro ceremonial. Unas cuevas maravillosas, arqueológicamente. Con centenares de petroglifos y miles, ¿verdad?, de pictografías que te representan un vínculo con el futuro. La gente cree que con el pasado, pero ese potencial es enorme. Entonces, el valor hidrológico y el valor cultural, súmale el hecho de que millones de murciélagos salen cada día a reforestar en República Dominicana y a consumir insectos, tienen un impacto ambiental enorme. La destrucción de la cueva del Pomier impacta mucho más que los programas de devastación forestal mayores que tú hagas, porque ¿qué hacen? Ellos toman una fruta en un sitio, depositan con sus heces fecales en otro, o hay algo, los murciélagos insectívoros pueden su peso varias veces consumirlo en insectos, lo cual te implica un control de las dinámicas de poblaciones, para solo ponerte algunos de los impactos. Y sobre esta zona tan importante, que es patrimonio nacional y es patrimonio de la humanidad, que está protegida, hay una minería que está no solamente en la zona de amortiguamiento, si tú lo ves en el mapa, lo verás en la zona núcleo. Aún siendo patrimonio de la humanidad, lo han dejado poner así. Sí. Y yo sé que tú eres muy Hubo un ministro de Medio Ambiente que le tiró un cemento a las cuevas
¿Y le hizo escalones? Déjame decirte lo siguiente. Eso pasó en la cueva número 1. De Moyapón, Sí, Moyapón. mira, déjame decirte dos cosas. Yo estuve ahí. Porque yo sé que tú eres muy joven, él es un poquito mayor que tú. Y si él revisa los periódicos de su época, de cuando él era más joven, encontró protesta permanente anuncio de los gobiernos de que lo estamos resolviendo, sentado con el sector ambiental para una propuesta, y al final volvían de nuevo a ampliar y ampliar y ampliar los plazos. A raíz de un permiso que dio Federico Franco, ex viceministro de Medio Ambiente, para un parqueo dentro de la zona de amortiguamiento, pero era un parqueo, había que aplanarlo, se reactiva la reacción social por las nuevas explosiones y se entra en esta dinámica que ha conducido a una activación, una a la serie creación, de animales. Ahí es como un volcán en erupción. a la creación de la plataforma San Cristóbal, y a que incluso algunos funcionarios del Estado, como el caso de Rafael Salazar de Ejejí y el síndico de allá, presionado por la población, se incorporen. Pero contradicción divina de los gobiernos. Mientras ellos están promoviendo esto, el director de minería trata de intervenir buscando alcanzar plazo o una negociación que permita prolongar la ilegalidad, la flagrancia que cada segundo se está cometiendo en la zona del Pomier. De hecho, para la última semanal ya se nos había informado que se iba a tocar el tema del medio ambiente, y la inmensa mayoría de los ambientalistas, incluyéndome a mí, que he estado participando en las discusiones, que hemos estado elaborando una propuesta alternativa, esperábamos que el gobierno iba a anunciar ese día el cierre, porque el gobierno le encargó un estudio internacional que dijo lo que ya nosotros hemos dicho 1000 veces, que se están destruyendo las cuevas, que está afectando la producción de agua, que afecta a la biodiversidad, que eso tiene un costo ambiental, social y muy alto, económico demasiado alto. La disminución, cada litro de agua que te deja de fluir por ahí está impactando a la economía de la población. Pero en esa semana no se habló nada de eso. No. Cuando le preguntaron lo que dijo, el presidente le pidió al ministro y el ministro dijo, eso se está estudiando. Mire, eso se está estudiando hace 50 años, pero las conclusiones sobre eso están claras. Está dormido. No puede haber minería, porque además está prohibido. O sea, si está prohibido, no puede haber minería. 1, porque es área protegida. Exacto. 2, porque todas las cuevas del país están protegidas. Claro. 3, porque los valores de ahí han sido reconocidos. O sea, es decir, tú tienes tantas prohibiciones que tú no necesitas para prohibirlo absolutamente nada más. La naturaleza la prohíbe en sí misma. Sí. No, y está legalmente. Ilegalmente. Lo único que tiene que decir el gobierno es, Cese de vamos a hacer que se operaciones. cumpla la ley, punto. Cese de operación. Le hemos estado pidiendo, además de eso, Militarizar la que zona. declararlo capital prehistórica del Caribe implica una visión Claro, de desarrollo turística incluso. turística para incorporarlo, y tiene que haber, obviamente, un programa de restauración y recuperación que se tiene que cargar, de acuerdo a lo que dice la ley 6400, a los mineros que están ahí, Docalca, Procalca, GATS, o sea, son las compañías que están allí las que tienen que dar una respuesta en ese sentido. Luis, Para terminar con el Pomier. El Pomier es un ejemplo de la forma en que los gobiernos en República Dominicana posponen de manera continua y evaden, aun cuando dan la impresión. Yo no me quejaría ahora mismo de la conducta de los funcionarios, sobre todo de San Cristóbal, que se han sumado, y los aplaudo. Y creemos que eso puede obedecer a un guiño de ojo, a cualquier señal que pueda venir desde el Palacio. Pero la timidez con la que se está actuando a nosotros nos preocupa, y esperamos que realmente hagan lo que dice la... No es otra cosa. Cumplan la ley, por favor. antes de que llegue el colapso total, mira, de San Cristóbal, vamos a tomar un bus y vámonos a Sánchez Ramírez. Ahí donde opera la minera Barry Pueblo Viejo, o Barry Gold, como se le conoce popularmente. Hay una situación, ellos tienen que construir, dicen ellos que si no la construyen, la mina cerraría, la presa de Cola. Ellos hablan de movilización o desplazamiento de unas 640 y tantas de familias. Esas familias tienen predios, tienen fincas, tienen cosas, pero hay un tranque. ¿Qué es lo que pasa ahí realmente? No, empecemos por... Vamos a ver, ponme en claridad meridiana. No, el caso sale a la luz pública en este momento por el incidente que evidencia el carácter tortuoso de la negociación para el desalojo forzoso e involuntario de la comunidad, porque no es que la comunidad tienen que irse, porque incluso ya no hay posibilidad de que ellos puedan producir, forzoso e involuntario de la comunidad en la zona,
y todo el mundo cree que es para la construcción de la presa de cola de Barrigol. Y sí es para la construcción de una presa de cola. Y sí, si ellos no construyen una presa de cola, tendrían que frenar el proceso. Eso es verdad. Okay. El problema es, ¿tienen ellos que construir una presa de cola en el modelo que lo han diseñado? No. La primera discusión es que la presa de cola no debe ser húmeda, debe ser una presa de cola seca, que le sale un poquito más costoso. Pero ¿por qué no lo asumen? La primera razón de la que casi no se habla, y yo espero que esto que voy a decir aquí lo podamos repetir muchas veces, es que esa presa de cola no es de Barrick. Esa presa de cola es del gobierno dominicano, porque en el contrato estafa que firma Barrigol dice que la responsabilidad primero de ubicar ellos, y que ellos van a hacer los acopios de los dineros que corresponden al Estado dominicano, y que la responsabilidad de la fase poscierre y del manejo posterior de la presa de cola, que es más peligrosa cuanto más tiempo pasa después que se cerró una compañía y más costosa, le corresponde al Estado dominicano de los beneficios del Estado dominicano. Cada chele que se gaste Barrigol aquí es deducible, y así mismo lo dice el contrato, de los dineros que ellos quedan. Y la responsabilidad posterior de la gestión es un asunto que viola las normas mineras mundiales, pero que violan la propia legislación nuestra, es que esa presa de cola es una responsabilidad económica, social y jurídica del Estado dominicano. Y esa barbaridad está en ese contrato estafa que además le transfiere absolutamente todos los gastos y responsabilidades. Y dice, si ocurre un accidente, cualquier cuestión que pase después, es una responsabilidad que además el Estado dominicano quien tiene que pagar el seguro ambiental de eso, porque ellos lo van a deducir, no de los fondos, sino de los beneficios del Estado dominicano. Voy más lejos. Barrigol tuvo la cachaza, los dominicanos usamos otro término que por respeto a tu programa no voy a usar, pero el que me oye lo entiende, tuvo la cachaza, la enorme cachaza de decir, nosotros cumplimos con el aporte del 5% de los beneficios que recibe el gobierno, nosotros lo vamos a retener, ¿verdad? Y si el gobierno no pide, es decir, ¿qué está diciendo? Que no están cumpliendo ninguna de las obligaciones, porque ese impuesto de territorialidad, que no existe en República, eso no fue una multa que le pusieron en el país, eso es un costo estructural, y si tú no sacas beneficios sin eso, no te establezca. Pero carajo, ese contrato tiene la barbaridad de todavía decir que el Estado tiene que garantizar el agua, y que el Estado debe pagar el agua que ellos, no ellos van a pagarle el agua al Estado, sino el Estado pagar el agua, y que solamente le puede poner límite. Pero eso parece a aquellas contrataciones de las plantas eléctricas que se le pagaba aún estando apagadas. Esto es peor. Además es peor, y lo que más me duele es que en este momento de debate he oído muchísima gente hablando, discutiendo, iba a decir pendejada. No me burro. No, iba a decir pendejada, pero voy a tomar, por respeto a ustedes no lo voy a decir, discutiendo tontería y defendiendo a Barrick como si este desalojo forzoso, que corresponde con dinero del Estado dominicano, con el tuyo, con el mío, con el del camarógrafo que nos está viendo, y de repente los campesinos quieren abusar de Barrick porque le están pidiendo que le valore adecuadamente la tierra. Y ahora vamos a... El conflicto realmente se ha dado, porque Barrick ni quiere reconocer a todo lo que está desalojando y quiere poner la tasación que le da su gana. Y desde luego le dice al país, esto lo que quieren es más dinero. Ajá, y tú estás aquí ¿por qué? Tú viniste que fue a limpiar los zapatos y a rezar. Sí. Ajá, entonces, pero ¿cuál es la situación? Que el Estado dominicano es débil, los funcionarios dominicanos se orinan cuando un burócrata de estas compañías mineras plantean. Con todas las leyes que estamos hablando. Lo que pasa con Barrick no pasa con nadie, porque lo de Barrick logró un contrato en el que cada uno de los puntos perjudiciales. Pero y aquí aplaudimos muchísimo, primero cuando Danilo, después Luis no hizo algo también con la minera. No, Luis lo del aeropuerto. Cuando Danilo lo revisó, y que ganamos algo. Que le hizo creer al país que habíamos pasado a mitad. No, mejoró con relación a lo que había. De la estructura. Que recibimos. Que no fue que pasamos que del 97.3 era peor que el 97.3 a mitad. Eso no es verdad. Estamos recibiendo entre un 15 y un 17.5, pero se mantuvieron absolutamente todas las perversidades y deformaciones de fondo que incluso mellan la soberanía dominicana, porque ese contrato le permite manejarse con la empleomanía como le dé la gana, independientemente de las leyes laborales nuestras y de los contratos y de los convenios. Pues es como una embajada. Sí. Le permite no tener que cambiar ni operar con el asunto de las divisas. Lo convierte en agente de retención, o sea, de repente son ellos los que retienen, pero a la vez
Si tú lees bien el contrato, ese contrato te dice que el Estado debe presentarle a ellos su plan final de remediación y de manejo, como si fuera una responsabilidad del Estado. Y eso no es lo que... Ahora, yo creo que hay que discutir este asunto porque estamos obligados a que ellos resarzan debidamente. Pero lo que tenemos que revisar en este momento son 5 cosas, y permíteme decirla una a una. Lo primero que hay que revisar es ese contrato que sigue siendo una estafa. De tal manera que las cargas ambientales... revisarlo de verdad. De la nota. Eso es uno. Lo segundo, que es en términos obligatorios, aquí no puede haber ni la expansión que está planteando Barry, que es ilegal, porque ellos deberían tener un nuevo estudio ambiental, porque han prácticamente triplicado el área, y la ley te dice eso. Nosotros no podemos dar nuevas expansiones mineras, ni siquiera autoexpansiones como la de Barry, sin una revisión de la ley minera que se inició. Antonio Isa Conde sometió una propuesta que empezó en un gran debate y todos empezamos a opinar. Hay que discutir eso. La tercera. Lo tercero, que es lo fundamental, el sistema de supervisión ambiental tiene que llevarlo una compañía independiente con recursos de Barry. El contrato dice que con recursos del Estado. Todo se lo cara. Con recursos de Barry, pero una compañía que no sea la propia Barry, para evitar que los informes de cumplimiento ambiental sean distorsionados. Sean lo que da Barry. La 4. Los 4, y esto es fundamental, hay que transparentar libros, papeles y ganancias reales de Barry, porque Barry, al igual que subvaluó sus inversiones, porque ellos habían planteado en el contrato que no iban a empezar a pagar hasta que no recuperaran la inversión, y lo que puso en garantía fue la propia mina, pero la mina no es de ellos, es del Estado Dominicano. Y lo otro, estamos obligados a forzar a Barry a establecer una cola seca. Es un 15% más caro, sí, pero ¿sabe por qué ellos no van a esa? Porque esa cola somos nosotros que tenemos la responsabilidad, es el propio país y es el gobierno dominicano quien tendrá que responder. Estos 5 elementos sobre cambiar el tipo de cola, no puede ser una cola húmeda, sobre la revisión de la ley, sobre la revisión del contrato, sobre la supervisión, son fundamentales. Luis, gracias de verdad que nos ha dado luz con estos temas medioambientales, tú eres un experto en eso. No me voy de aquí sin decirte que yo quiero hacer un llamado a la sociedad dominicana a estar atento a ese congreso y a la discusión de la ley de agua, porque puede venir un palo acechado. Gracias, Luis Carvajal, ha sido nuestro invitado. Gracias a él y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Feliz resto de la noche.